Bueno, llegó a un punto de que los estudios no lo consideraban porque el tipo no producía, era un problema con el problema de droga, un problema, tenía un mal carácter, pero parece que el tipo se reinventó. Las oportunidades que da el sistema, le dio una segunda oportunidad y hoy es el actor mejor pagado que tiene Hollywood. Entonces cuando tú tienes un tipo que decide, toqué piso, pero no me quedé en el piso, me levanté, y tienes un sistema que te da la oportunidad de reinventarte, no es mejor noticia que esto para darle la medalla de oro de CNN, dinero. Vamos con las medallas de cartón, de aro. Para ti, ¿quién es el perdedor? ¿Quién se lleva la medalla de cartón de la semana? Bueno, pues Xavier, precisamente hablábamos al comienzo del programa de China y esa decisión de liberalizar las tasas de interés sobre los créditos. Pero, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que, en cierta forma, lo que ha hecho el gobierno de Pekín es patear la lata por el camino. Sí, en un principio hemos visto una reacción de los analistas y de los mercados que era positiva, pero luego se han puesto a digerir esta información, porque ¿qué es lo que pasa? Sí, se liberan las tasas de interés sobre los créditos, pero ¿qué es lo que pasa con los depósitos? En ese aspecto, en ese campo, todavía las tasas de interés siguen atadas y muy controladas por el gobierno. Y lo que ha hecho este factor hasta ahora es fomentar la banca en la sombra. Especialmente lo hemos visto con ese pequeño mini crash financiero que veíamos hace unas semanas, que lo que está provocando es que se estén creando productos en la sombra para que los consumidores puedan obtener mayor rentabilidad en sus depósitos. El gobierno, por supuesto, no puede controlar estos productos. Se está asemejando, en cierta forma, esa situación que vivimos aquí en Estados Unidos con Lehman Brothers hace aproximadamente 5 años. Y es aquí donde el gobierno de Pekín tiene que comenzar a atajar, tiene que comenzar a liberalizar esas tasas de depósitos para intentar evitar una quiebra financiera. Hay una cosa, lo de Lehman Brothers, algunos lo comparan, pero otros lo contradebaten, porque primero, como los bancos en realidad son del gobierno, no es como en Estados Unidos que son privados, el gobierno chino da una orden a los bancos que hay que prestar y prestan. Y segundo, que hay suficiente dinero. Ellos tienen una reserva de más de 3 billones de dólares. Entonces hay dinero suficiente como para evitar que no suceda una crisis como sucedió a finales de los 90, la famosa crisis asiática, que hubo esa corrida de inversiones, y por otro lado lo del Lehman tampoco. Pero es cierto que hay una preocupación. China está disminuyendo, ahora han hecho esta política de bajar la tasa de interés, pero como tú bien dijiste, hay una preocupación en el shadow banking, porque nadie sabe realmente cuánto dinero hay ahí y el riesgo de que se puede explotar una burbuja. Por eso lo del tema de China es preocupante y se debe merecer la medalla de cartón. Del Río, para ti, ¿quién se lleva la medalla de cartón? Y en este caso lo personificamos en los controles de precios. Tomo como ejemplo lo que pasó esta semana en la Argentina, pero que también es aplicable a otras economías de la región. Vos sabés que en la medida que se siguen restringiendo algunas cuestiones, como puede ser las exportaciones de trigo, eso provoca localmente que falte oferta, porque el productor agropecuario en un país ganadero y agropecuario como es la Argentina decide no invertir porque sabe que no va a poder después disponer de su producción. Entonces, ¿eso qué genera como control y como control puntualmente de precios? Que después falte ese producto, y ese producto, lo que está pasando hoy en nuestro país es que el precio del pan, el precio de las pastas, el precio de productos que históricamente eran primarios y que no tenían grandes complicaciones en valores, están teniendo problemas inflacionarios. Lo mismo pasa con la leche. Un productor mundial de lácteos como es la Argentina está teniendo hoy problemas de abastecimiento por los controles que se producen fundamentalmente en las intervenciones de los precios, en los pagos a los productores, y eso genera que hoy en la Argentina el producto, la leche, 1 litro de leche cueste lo mismo que 1 litro de combustible súper o de nafta, que habitualmente era muchísimo más cara que el alimento primario. Y lo mismo ocurre con infinidad de ejemplos que tenemos hoy en nuestro país, donde claramente queda como lenguaje, o como, mejor dicho, como mensaje, que si se siguen interviniendo sectores donde había rentabilidad y no se piensa en el largo plazo, eso pega directamente en los precios y en el efecto inflacionario que hoy sufrimos. Bueno, como la solución que ha traído alguien del gobierno que dice váyanse a amasar pan en la casa. Estoy siendo irónico en esto porque la realidad es que eso no es la solución. Como dices tú, control de precios no funciona ahora y no ha funcionado en la historia, y yo no entiendo por qué los gobiernos siguen aplicando ese tipo de políticas que no funcionan. ¿Saben para mí
quién se lleva la medalla del cartón de esta semana, y se la doy con dolor. Se la voy a dar a la gente que vive en la ciudad de Detroit. Ya vimos lo de la bancarrota de Detroit, que sí o que no. El resultado es que tiene una deuda de 18,5 mil millones de dólares. Esta es una ciudad que era históricamente productiva, industrial. Ahí se concentraba la industria automotriz. Hoy estamos hablando de que entre 75 mil y 78 mil viviendas, edificios están abandonados. ¿Saben lo que pasa? Que por años esta ciudad creció, se fue endeudando. De esa deuda de 18,5 mil millones de dólares, el 50% es de los fondos de pensión. De gente, la ciudad ha estado prometiendo pagar más pensiones a los empleados y el resultado es que tiene un endeudamiento. No está recogiendo impuestos. Las políticas de meter más impuestos ha estado incentivando el abandono. La gente se ha ido a los suburbios y el resultado es que la ciudad está en quiebra. ¿Saben lo más preocupante? La criminalidad. Y el resultado es que ahora van a la Corte de Bancarrota. Los que son dueños de los bonos van a exigir que suban los impuestos aún más, cuando tienen una ciudad con serios problemas, van a exigir que se vendan activos. Entonces, por otro lado, los pensionados, los empleados públicos, las uniones, no van a querer recortar gastos. Entonces, vas a tener estas dos fuerzas batallando en el medio de la ciudad, y al final a quien va a afectar son a los ciudadanos que viven en la ciudad de Detroit, que van a tener que seguir viviendo con una alta criminalidad, con un problema de seguridad, con un problema de infraestructura y con un alto nivel de desempleo. Con dolor le doy la medalla de cartón a los que viven en la ciudad de Detroit. José Luis de Haro, José del Río, para mí ha sido un placer tenerlos en el programa y lo disfruté, aprendí y me inculqué con ustedes. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Rolling Stone y la responsabilidad social. Este es el tema de hoy. La famosa revista estadounidense dedicó su portada de agosto a Dzhokhar Tsarnaev, uno de los presuntos autores de la masacre de Boston en abril pasado, donde se ocasionó la muerte de 4 personas y hubo más de 260 heridos, entre ellos algunos perdieron piernas, brazos e incluso la vista. ¿Por qué la controversia? Rolling Stone es una revista conocida que toca temas culturales y políticos, donde las portadas concentran artistas y músicos conocidos. Colocar la imagen de un sospechoso de una masacre al modo de un ícono cultural ha provocado el repudio de líderes políticos, líderes comunitarios políticos y muchas personas en Boston. Algunas compañías han anunciado que no venderán esta edición de Rolling Stone en sus estantes. El magazine respondió a las críticas en un comunicado en el que aseguró que su decisión se basó en ser fieles a su trayectoria periodística de cubrir los asuntos más importantes del momento. ¿Es ilegal lo que hicieron? No. La portada acompaña un artículo que busca analizar por qué un joven y prometedor estudiante de 19 años llega a convertirse en un monstruo. ¿Es legítima la historia? Sí. ¿Es un actor importante de un evento real y preocupante? ¿Aporta algo nuevo de lo que ya sabemos? No. ¿Elogia la acción de Tsarnaev? Tampoco. ¿Lo critica? No. Es un reporte, digamos, cool. Y Rolling Stone no es el único que ha usado portadas controversiales. La historia está llena de ejemplos. Está la de Hitler con la revista Times, que lo declaró el hombre del año en 1938. Está la de Ayatollah Khomeini. Hay muchos ejemplos de portadas de revistas dentro y fuera de Estados Unidos que han sido controversiales. Controversia y provocación no necesariamente en muestras de ilegalidad. ¿Por qué lo hizo Rolling Stone? Unos dicen que lo hizo por dinero. Como Rolling Stone ha visto caer sus ingresos un 12% entre el 2011 y el 2012, de 65 millones de dólares a un poco más de 57 millones de dólares, Warner Media, que es la dueña de la revista, necesita más atención. No sé si una portada controversial es sinónimo de aumento de ventas. Un ejemplo, la famosa portada de Newsweek del presidente Obama como el primer presidente gay en el 2012 causó un revuelo inmenso en los medios. Meses después Newsweek dejó de publicarse para irse a Internet. Hablando con un experto de la industria me dijo, mira, en general no se hace plata. Lo que sí logran es generar debate, controversia y cambiar la conversación del día o de la semana. Eso es todo. Es cierto que la foto, cuando ves la portada de agosto de Rolling Stone, parece más una estrella de rock que de un acusado de terrorismo. ¿Habían otras opciones de fotos? Sí. Tenían las fotos de la capucha, con el gorro blanco, lo que mostraban a un tipo menos rockstar.
¿Habían otras opciones para hacer la portada? Sí. Podían optar por un dibujo, una caricatura de él mostrándolo con imagen como si fuera la imagen de un estudiante y a la vez de un terrorista. Habían otras opciones. ¿Por qué no se usaron? ¿Miedo a la crítica? Sin embargo, la misma revista no tuvo reservas en hacer una caricatura del entonces presidente republicano George W. Bush como peor presidente de la historia, claramente mostrándolo como un burro. El candidato republicano lo mostraron, Mitt Romney, como el avaro banquero multimillonario al que no le importa patear el trasero de los trabajadores por dinero. Sin embargo, la misma revista no hizo caricatura del criminal Charles Manson, sentenciado por la muerte brutal de 3 personas en los 60. Es cierto que Manson era músico, pero también un criminal. No se hizo caricatura tampoco de Roman Polanski, acusado y en espera de sentencia de la violación de una adolescente en los 70, perdón. Cierto que es un director de cine famoso, pero también está acusado de violación. Está claro que las caricaturas son formas de ridiculizar el poder a la gente y criticar a algunos políticos y empresarios. Es cool. Pero ¿por qué no usarlo también para ridiculizar a un asesino, a un violador y un acusado de terrorismo? ¿Eso es cool? ¿Acaso la revista no tiene responsabilidad social también como las que tienen los banqueros, los políticos, los empresarios, las empresas? Me pregunto si, en caso de que las personas que decidieron la portada de Rolling Stone fueran los padres o familiares de Martin Richard, él, un niño de 8 años que murió en la masacre de Boston, ¿hubieran puesto la portada? No quiero ser injusto con una revista que lleva muchos años y con muchas publicaciones. Rolling Stone hace muy buenos trabajos. Pero en este caso en particular, la portada fue desacertada. Hay una diferencia entre los derechos que tenemos nosotros como medios para hacer cosas y otra cosa es si es correcto lo que hacemos con esos derechos. Toma nota. El uruguayo Edinson Cavani entra a la historia como uno de los países de los pases más caros del mundo. Pero, ¿cómo funciona el mercado de fichajes? Vamos a explorar el tema con Luis Gerardo Bucci. ¿Y puede ser Venezuela la solución para el problema de escasez de tierras cultivables? El reporte al volver en CNN Dinero. Estamos leyendo los comentarios. Su pregunta en Facebook es: ¿cuál fue la noticia económica más relevante de la semana? Vota y opina. Facebook.com/CNN Dinero.